La maquinaria de guerra más poderosa en la historia del mundo vive su peor crisis existencial. Celebra su cumpleaños número 70 con un pastel negro. Negro por todos lados, negro porque todos están contra todos. Negro porque tienen más historias de matanzas que de paz. Negro porque no es democrática, pues siempre ha estado en manos de Estados Unidos. Negro porque parece estar muriéndose. Si es así, si se muere, ¿la pesadilla de Rusia acabará? En Londres celebraron la reunión, que quizás sea la última reunión, o quizá el inicio de otra cosa incierta y siniestra que no sabemos, y sea hasta peor. Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar en que la OTAN ha jugado a la guerra, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Es quizás la máquina de guerra más letal de la historia y hoy está en guerra por dentro. By the signing of the North Atlantic Treaty. It is the will of the people of the world for freedom and for peace. En 1949 y después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN fue fundada con la idea de la defensa colectiva ante cualquier amenaza. Su enemigo común, la entonces Unión Soviética. Pero hoy esa unión se está muriendo, todos contra todos. En la cumbre celebrada en Reino Unido para festejar los 70 años de su fundación, hubo caprichos y desacuerdos. El presidente de Francia ataca a la OTAN diciendo que tiene muerte cerebral. Y su ambición es crear un ejército europeo, de europeos para europeos. Ce troisième sommet, pour ce qui me concerne, a discuté uniquement des contributions budgétaires des États membres, mais plutôt de s'interroger, ce qui est, me semble-t-il, notre devoir à l'égard de nos soldats et de nos concitoyens. Trump atacó a la OTAN como abusiva de Estados Unidos. Trump quiere que todos paguen igual. Calificó a los europeos de abusadores y tacaños y los presionó para que cumplan con su promesa de que el presupuesto militar de cada país debe ser el 2% del Producto Interno Bruto. No more than France. And frankly, the one that benefits really the least is the United States. We benefit the least. We're helping Europe. And that's why I think that when France makes a statement like they made about NATO, it's a very dangerous statement for them to make. El presidente turco es un problema para la OTAN. Coquetea con Rusia, compra los misiles rusos S-400 e invade Siria. Y llega a la reunión exigiendo que la OTAN reconozca como terroristas a las fuerzas kurdas que lucharon contra los terroristas de Daesh. De lo contrario, se pondrá a la defensa de Polonia y países bálticos. El presidente turco entabló guerra con el francés. Le dijo que él era el de la muerte cerebral. El presupuesto de la OTAN es la clave del poder que la pone en manos de Estados Unidos. Quien paga más, manda más. Estados Unidos paga alrededor del 70% de los gastos, y aunque la unidad está rota, se aprobó un incremento de más de 100.000 millones de dólares, que para el 2024 serán 400.000 millones más. Quizás sea el miedo a los rivales. Por primera vez pusieron a China como el temor principal y su sistema 5G. La máquina de matanzas de la OTAN ha estado presente en muchos conflictos, desde los Balcanes, Afganistán, Libia, Irak, Bosnia y Herzegovina, África. Pero hoy está a punto de morir, y curiosamente su principal enemigo es Donald Trump. Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think, with friends like that, who needs enemies? Su propio tocayo dijo esas palabras, el señor Donald Tusk. Dijo que para qué quieren enemigos. Bueno, muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre,
y más que todo a usted que nos está viendo siempre en todas las redes sociales y vía satélite también allí en Los Ángeles. Muchas gracias por sus comentarios en Barcelona, en Buenos Aires. Gracias, hasta en París, gracias por esas felicitaciones. Vamos directamente con nuestros invitados. Hoy tenemos una experta en terrorismo y en cuestiones internacionales, Medio Oriente, y sabe de esto muchísimo. Es Beatriz Lluvero, periodista allá en Madrid. Y José Antonio, ahora sí te digo bien el apellido, José Antonio Alcaide, analista político y además estuvo dentro de la OTAN, así que pues tenemos mucho jugo para conversar o platicar. Tengo muchas preguntas, así que les pido pues respuestas cortas y si les corto pues no se me enojen. Beatriz, primero las damas, contigo. La gran maquinaria de guerra, la OTAN, se está muriendo, se está desuniendo. Explícame por qué. Bueno, esta cumbre de la OTAN sin duda ha sido pues, bueno, un evento que podemos catalogar mediáticamente de vergonzoso y que sin duda ha supuesto lo que es el inicio de la desintegración de la OTAN. La OTAN surge hace 70 años por una organización que la componen 29 países y que pretende ser el contrapeso de Rusia en un contexto pues bueno, geopolítico muy diferente en el que nos encontramos ahora, y a pesar de que la OTAN se ha reinventado en muchas ocasiones, sin duda en estos momentos pues bueno, la OTAN realmente no tiene ningún sentido ni razón de ser. Primero porque los intereses de los países que la conforman son totalmente divergentes. Segundo porque Estados Unidos claramente se quiere ir de la OTAN y así lo ha manifestado desde el año 2014 cuando en Cardiff impuso ese 2% del PIB, que podía haber sido un 1% o podía haber sido un 4%. ¿Por qué un 2%? Era un claro mensaje de que Estados Unidos se quiere ir de la OTAN porque ahora mismo su foco y sus intereses se encuentran en Asia-Pacífico y no tienen nada que ver con los intereses de otros países miembros que componen la OTAN y que muchos de ellos forman parte de la Unión Europea y que tienen otros intereses, pues por ejemplo en Sahel o por ejemplo en Oriente Medio o incluso con el problema que puede suponer para algunos países del este Rusia. Y además la OTAN ahora mismo cuenta con unos líderes que están enfrentados entre sí. O sea, claramente hemos visto en esta última cumbre que Macron y Donald Trump han compartido palabras y han intercambiado palabras muy duras en el seno de una cumbre que además se ha hecho sin ganas, con prisas, que no ha tenido espacios para el diálogo. Únicamente ha habido una reunión de 3 horas con 3 bloques temáticos, no ha habido cenas tampoco de hombres de jefes de Estado, la sí, única la del Palacio de Buckingham, y que además nos ha dado un vídeo viral como es el de Justin Trudeau, la princesa Ana y otros primeros ministros como Boris Johnson burlándose directamente de Donald Trump. Entonces ahora mismo realmente la OTAN se está desintegrando. De hecho en el año 2020 no va a celebrar ninguna reunión, la próxima será ya en el 2021. Se ha fijado el 2024 como fecha clave, digamos, por esa inversión que se ha planteado. Bien. Y porque se supone que en el 2024, según se aclaró se arregló en Cardiff, tienen que cumplir los países ese presupuesto del 2% del PIB, pero ahora mismo, como digo, estamos posiblemente asistiendo a una de las últimas reuniones de la alianza que se está totalmente descomponiendo. Y bueno, hay otras alternativas para otros países y así lo está marcando Macron, como es por ejemplo el Eurocuerpo, o como ahora hablamos de eso. Pues, déjame ir con José Antonio. Las alternativas de capacitación militar. Sí, déjame ir con José Antonio. José Antonio, a ver, tú que trabajaste para la OTAN, esos 70 años de amor, ¿se acabaron? ¿Se está muriendo la Unión? ¿Qué pasó? Explícanos. Bueno, vamos a ver, para empezar no son 70 años. La OTAN sí cumple 70 años de manera oficial, pero en realidad se empezó a fraguar en 1944. El entonces jefe de Estado Mayor del ejército norteamericano, el general Marshall, entendió que estaba fabricando un avión por minuto, un barco al día, etcétera. Tenía puesto una gran maquinaria en marcha y no podía pararla porque eso significaría una catástrofe económica. Y la única manera de no parar eso es tener un enemigo. Entonces, cuando se produce la reunión de Yalta, ya en esa reunión empezó a fraguarse los dos bloques.
pero no los dos bloques, sino el bloque occidental. El bloque oriental no es nada más que una respuesta al occidental, porque realmente la OTAN se pone en marcha su posible funcionamiento en 1947 y es en 1949 cuando efectivamente figura como fecha inicial. Y sin embargo el Pacto de Varsovia no se pone en marcha hasta 1954, 5 años después. La Unión Soviética pidió en 2 ocasiones, entre 1949 y 1954, entrar en ese pacto. Pero claro, si entraba en ese pacto no había justificación ninguna para mantener la maquinaria de producción de material en Estados Unidos. Ya sé que esto parece que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia. El tema está en que la OTAN no es nada más que una manera de gastar un dinero en armamento para mantener en marcha todo lo que significa el proceso de construcción militar del mundo y todo lo que significan fábricas y armamento. Es decir, dinero que alguien se va a llevar al bolsillo. ¿Qué sucede? Bueno, pues la Unión Soviética se lo puso muy fácil a partir de 1954, se crea una guerra fría que la crean los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos van de... es que nos iban a atacar los soviéticos. Mire usted, yo he estado tiempo en países soviéticos como Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán, viendo instalaciones, y lo que le puedo decir es que no tenían nada que hacer. O sea, el ejército soviético tenía gran cantidad de personal, pero una tecnología obsoleta, llena de falta de mantenimiento, etcétera. ¿Qué sucede? El ejército soviético ha desaparecido. Rusia no se va a plantear nunca un ataque frontal a Europa porque no tiene ningún sentido. Económicamente, pues son sus clientes para el gas y para una serie de cosas. No tiene ningún interés invadir Europa por parte de Rusia. Entonces ya no tiene justificación la OTAN desde el punto de vista inicial. Desde el punto de vista inicial es que la Unión Soviética, ni la Unión Soviética ni Rusia se van a meter en ningún momento contra Europa. No hay ninguna justificación. Ese despliegue de unos pocos miles de soldados y 4 aviones de combate en Lituania, Letonia, en esa zona, para defender Europa de Rusia, pues eso va de risa. O sea, vamos a ver, como usted bien ha dicho, yo he sido profesor en la Escuela de Pilotos de la OTAN y bueno, con 4 aviones, ¿qué estás haciendo allí? Estás haciendo un paripé para justificar unos gastos. ¿Qué sucede? Que los europeos, en vez de gastarse el dinero como pretendían los americanos en armamento, no lo están haciendo. Y como no lo están haciendo, por eso Donald Trump les aprieta y dice, oiga, tienen ustedes que gastarse más dinero para que siga funcionando el sistema de fabricación, porque el sistema de fabricación es con lo que nosotros ganamos dinero. Eso es toda la historia. Esto es un problema económico. Y luego además, como bien dice la compañera, pues realmente se ha desplazado el frente, se ha desplazado a Asia-Pacífico. La ASEATO nunca le ha dado ningún tipo de problemas a Donald Trump ni a ningún presidente norteamericano. Es decir, la NATO, la OTAN del Pacífico, que es la ASEATO, funciona como un reloj y hace lo que le mandan y no da ningún tipo de problema. Y si dice que hay que poner un 2%, se pone un 2% y punto. Y si hay que comprar un portaaviones, se compra y punto. Mientras que los europeos se están gastando el dinero en tonterías y en chorradas, en sufragar en los gastos, en lo de refugiados bienvenidos, etcétera, etcétera, que es una justificación para también meter la mano en la caja. El gran problema aquí es que los políticos occidentales de Europa se están dedicando a tonterías para gastar mucho dinero en algo que les revierte luego a ellos. Y entonces, además, son políticos no como Trump. Trump viene del mundo civil, viene de la empresa y sabe lo que valen las cosas. Y ha tenido que trabajarse su situación. Mientras que el 99% de los políticos europeos son gente que no ha trabajado nunca en ningún sitio, nada más que en el partido. O ha hecho pequeñas experiencias, cursitos, cosas por el estilo. No saben no han salido de la moqueta de los despachos. Y entonces por eso se ríen de Trump, porque desconocen el valor de Trump. O sea, Trump no es santo de mi devoción, que quede muy claro. Pero tengo que reconocer que Trump sabe de qué va esta historia. Bien. Mientras que los otros son los vividores. Ahora sí nos hiciste reír y a Beatriz también. Claro. Oye, José Antonio, yo te hablo de tú porque aquí en Detrás de la Razón, pues todos somos iguales y nos hablamos de tú. Si tú me permites hablarte de tú, bien, y si no te gusta, pues ya no te hablo de tú. Ah, muy bien. Beatriz, a ver. Aunque yo sea el juez de la religión, el juez de la Sharia,
según mi apellido, no tengo ningún problema. Aunque te haya dicho Al Qaeda ayer, perdóname, pero bueno, no te pasa nada. Bien. Oye, Beatriz, a ver, tú te estabas riendo. En la Operación Libertad Duradera, en Enduring Freedom, en Afganistán y en otros sitios, y no, es una lucha como otra cualquiera, no tiene más importancia. Beatriz, te estabas riendo de lo que está diciendo José Antonio. Así como Trudeau, ¿no? Y yo te pregunto, bueno, aclárame la réplica, y yo te pregunto algo también muy importante. Trump quiere que todos los miembros de la OTAN paguen lo que deben pagar. Ya nos lo explicaste tú, ya nos explicó José Antonio, que aumente su gasto. Pero pregunta, ¿esto no iría contra la tradición de Estados Unidos de ser el que paga más? La OTAN durante todos los años ha protegido la matriz del imperialismo. Ahora que Trump quiere desmantelar la OTAN, pues Trump no estaría atacando al imperialismo. Es una pregunta, por favor. Sí, bueno, contestándote primero a la réplica, bueno, sí, efectivamente me está riendo en algunas cosas, sí estoy de acuerdo con José Antonio, en otras divergemos, básicamente porque desde mi punto de vista hay una persona que está liderando digamos, esta descomposición de la OTAN, que es Macron, y que a su vez está revirtiendo todos sus esfuerzos en ese en ese eurocuerpo a través del PESCO, precisamente, pues bueno, a favor de ese proyecto de defensa europeo común, precisamente porque la industria de defensa puntera ahora mismo en Europa es francesa. No hay que olvidar pues bueno, que prácticamente todas las empresas de industria de armamento, digamos que ahora mismo son líderes, son francesas, ¿no? Siguiendo y contestando a tu pregunta, te diría, ¿por qué Estados Unidos rompe con esta tradición? Bueno, como hemos dicho antes, efectivamente a Donald Trump ya no le interesa, le interesó hasta un cierto punto a Estados Unidos mantenerse liderando la OTAN cuando tenía intereses comunes y cuando el enemigo era común, pero ahora mismo que él tiene otros intereses que se desplazan a Asia-Pacífico, y de hecho un signo de ello es que por primera vez en una cumbre de la OTAN China ha sido protagonista en una de las sesiones, como fue la última, por todo esto del 5G. Pues eso, lo que decimos, se quiere salir y aunque sea romper con su tradición o con la tradición que ha mantenido Estados Unidos tiene, digamos, ha dejado la puerta más que abierta para coger y largarse, ¿no? ¿Es ir en contra del imperialismo? La OTAN yo no creo que sea una alianza imperialista. Es decir, no al menos ahora, después de lo que es toda la integración de los países que posteriormente se han ido sumando a la OTAN. ¿Podrá haber alguna otra alianza posterior a la OTAN o que lidere Estados Unidos y que sí tenga ese carácter imperialista? Lo veremos, puede ser. Pero sin lugar a dudas el tema ahora mismo yo creo que clave es que hay dos fechas clave, unas 2021, otras 2024, en la que veremos esta progresiva descomposición de la OTAN y cómo pues bueno, los países van virando hacia donde están sus intereses. Y me gustaría hacer una puntualización a este respecto, y es la última sesión de intervención del primer ministro Macron, que ya puso sobre la mesa, oye, ¿por qué no vamos a, digamos, entablar un diálogo más con nuestro vecino cercano, además, que es Rusia, y que es con el que compartimos más intereses comunes, y abandonamos un poquito esta idea estadounidense de todos contra Rusia? A lo mejor todo pasa por empezar a echar abajo esos aranceles y sanciones que están haciendo perder a los países individualmente muchísimo dinero. Por ejemplo, a España, solo en las sanciones a verduras y hortalizas son cerca de 5.000 millones. Pues a lo mejor tendríamos que empezar a sentarnos más con Rusia en una mesa de diálogo, como ya estamos sentados en el Eurocuerpo, en otras mesas de diálogo con Rusia estamos funcionando juntos, por ejemplo, en República Centroafricana. Bien. Oye, una pregunta, solo dime sí o no. Si se desaparece la OTAN, ¿es una buena noticia para Rusia? Bueno, yo creo que si finalmente desaparece la OTAN, pues Rusia obviamente se quitará un peso encima, pero realmente ni la OTAN supone una amenaza para Rusia, ya solo por
por los países que integran la OTAN y las relaciones que tienen muchos de ellos con Rusia. Por ejemplo, Turquía, el segundo mayor ejército de la OTAN, tiene muy buenas relaciones con Rusia, y a la vista está pues bueno, este cambio de rumbo que está haciendo, comprándole los defensas antiaéreas S-400 y dejando a Trump pues bueno, con sus misiles Patriot totalmente al descubierto, y por ello Estados Unidos le ha vetado las fragatas F-35. Déjame ir con José Antonio. Y por otro lado, no creo que suponga tampoco... perdón. Sí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Gracias, Beatriz. A ver, hay algunos, José Antonio, que dicen que pues la OTAN ha dejado países destrozados, ha provocado dolor, destrucción, que la paz, otros dicen que la paz nunca le ha importado, lo que le ha importado es proteger los intereses del imperialismo o capitalistas, los pozos petroleros, y hay que ver las invasiones. La OTAN ha sido pues una maquinaria de matanzas. Yo te pregunto por qué, o más bien, ¿qué es realmente la OTAN? ¿Qué es lo que protege? Hay expertos, José Antonio, en simbología que dicen que el símbolo de la OTAN está basado en el símbolo de la suástica y de los caballeros templarios, y que con ello se puede explicar entonces la ideología que protege la OTAN, que es el supremacismo sobre razas inferiores y la protección de los intereses imperialistas. ¿Qué me dices de todo esto? Bueno, empiezo por el final. Lo del simbolismo, pues sí, son símbolos muy parecidos, pero no creo que vaya por ahí el tema, no va por ahí. Respecto a lo que estábamos hablando, voy a terminar de comentar lo de Macron y luego te comento lo otro. Macron es un individuo que defiende una serie de intereses, sobre todo los del Club Bilderberg, y una serie de intereses económicos relacionados con Israel y con Gran Bretaña. Y bueno, eso de que Europa es aliada de Rusia, parte de Europa puede ser aliada de Rusia. De hecho, por ejemplo, España sería un aliado natural de Rusia. De hecho, lo ha sido, por ejemplo, en las guerras napoleónicas. Pero el tema, yo personalmente pienso que el tema está en que Macron tiene muchos problemas internos y está utilizando el perro de la OTAN para tratar de salvar los muebles, de tratar de salvar sus problemas. Respecto a las matanzas de la OTAN, yo pienso que yo he estado sobre el terreno y mi opinión es que es más el ejército norteamericano el que ha actuado directamente. La OTAN ha sido un poco a quien se justificaba o a quien se le echaban las culpas de determinadas cosas, pero en realidad ha sido los propios Estados Unidos. De hecho, la OTAN son los Estados Unidos. Entonces es pues el segundo de a bordo. El capitán que manda el tema es Estados Unidos y su oficial de segundo interés es la OTAN. Yo personalmente pienso que si la OTAN desaparece, a Rusia le da absolutamente lo mismo. O sea, porque no tiene ningún problema con la OTAN. De hecho, los estudios estratégicos que se hicieron últimamente, lo que confirmaban en una futura guerra sería Rusia y Estados Unidos contra China. Oye, José Antonio, pero Vladimir Putin siempre se está quejando. Hace unos días todavía dijo que teme de la OTAN porque está militarizando la frontera, poniéndole misiles, y ahora incluso con un ejército espacial, dijo el propio presidente Vladimir Putin. Ya nos vamos, se nos está acabando el tiempo. Con lo que... Yo te voy a decir una cosa, Putin hace casi tanto teatro como hace Trump. Putin no teme para nada a la OTAN, sino lo que están haciendo en Lituania, 4 aviones y unos pocos miles de soldados, eso es una estupidez, es un teatro justificativo nada más. Bien. Todo es dinero, ya lo dijo Beatriz. Ya nos vamos, 30 segunditos. Sí hay temor entonces, como dice José Antonio, sí hay temor de China y un escenario de Rusia, Estados Unidos contra China, porque la mitad de los satélites que hoy nos mueven, tu tarjeta de crédito, los bancos y todo esto, pues pertenecen a Occidente, pero sí está desarrollando China armas que podrían derribar esos satélites, y entonces sí se complica todo el dinero. Beatriz, solo 20 segundos y nos vamos. Sí, bueno, efectivamente, pues como dices, Roberto, ahora China, digamos, es una preocupación sobre todo de Estados Unidos, y en cuanto a la Unión Europea, pues evidentemente China tiene todo el dominio de la tecnología 5G en estos momentos. En unos meses, de hecho, veremos cuando se implante definitivamente esa tecnología qué es lo que va a ocurrir, pero obviamente quien tiene el poder y el control sobre la tecnología también tiene el acceso a los datos y a la información, y eso es básicamente la preocupación que ahora mismo hay por
parte de Occidente, pero creo que sin más es otro teatro del señor Donald Trump que esconde intereses económicos detrás. Yo me quedo definitivamente y tras esta cumbre con la frase de Macron de que la OTAN está en muerte cerebral. Gracias, Bea. Una desintegración Gracias, y Bea. veremos divergencia en cuanto a los intereses de todos sus miembros. Gracias. José Antonio, muchas gracias. Nos vamos. Buenas noches. Aquí, abrazos. Siempre con vosotros. Gracias, un placer. La OTAN son 29 países, como ya lo dijeron, pero no todos son europeos ni son todos los europeos. Por ejemplo, Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria, pues no quisieron entrarle. Dice el analista amigo mío Isaac Vigio que quizá sea para no provocar a los vecinos del socialismo. Y hay países exsocialistas que les urge entrar a la OTAN. Bueno, así es el mundo. También en América hay dos miembros, Estados Unidos y Canadá, que quieren meter a Colombia, no porque les guste, sino para tener pues más satélites. Finalmente la OTAN, con su músculo militar, venció el Tratado de Varsovia, que era la alianza de países pro-soviéticos, y así derribaron a la Unión Soviética, tiraron el muro de Berlín, pusieron McDonald's en Moscú y se quedaron sin enemigo. Y ahora son ellos sus propios enemigos. ¿Y sabe cuál es el lema de la bandera de la OTAN? Animus inconsulendo liber, que en latín significa espíritu libre para decidir. Lo que no dijeron es ¿de quién? Buenas noches.